ha decidido, después de conversar y esperando la respuesta del señor presidente Salaverry, ha decidido retirar la moción de censura. Previamente tuvieron una intensa reunión de bancada. Al margen de nuestras posiciones políticas, al margen inclusive de los agravios que hemos recibido y de las falsas acusaciones que nos han endilgado, insistieron que su bancada fue agraviada en el Pleno cuando el congresista Alberto de Belaúnde y otros aseguraron que tenían un pacto con la impunidad. No somos ninguna organización criminal, somos un partido político a nivel nacional, el más fuerte que se ha presentado en este momento y que lamentablemente ha merecido la envidia de muchos, y el que seamos en un inicio 73 provocó que desde un principio se tratase de mermar a nuestra agrupación política. Contaron que antes de este pronunciamiento se reunieron con el presidente del Parlamento, Daniel Salaverry. Él ha reconocido que tenía que aplicar el reglamento. No queremos que se falte a la propia majestad del Parlamento si la buena conducción no se ajusta a la ley. Aceptar la renuncia irrevocable del señor congresista Daniel Enrique Salaverry Villa al Grupo Parlamentario Fuerza Popular. Carlos Tubino afirmó que no van a permitir más ofensas a su bancada de 56 integrantes. Porque estamos más unidos que nunca. La bancada de Fuerza Popular es un solo puño. El Poder Legislativo tendrá un presidente sin bancada por el momento y de acuerdo a las circunstancias, con el apoyo de las fuerzas políticas que se oponen a Fuerza Popular. Muy bien, ya estamos en estudios con Maritza García, congresista de Cambio 21, y Patricia Donaire, congresista no agrupada, que me dice que está feliz sola. ¿Estás tranquila? Tranquila. Bienvenidas ambas. Y bueno, esta disputa entre el presidente del Congreso, Daniel Salaverry, que además ha sido miembro y vocero, además, muy entusiasta y defensor de Keiko Fujimori. Ahora la ruptura se ha plasmado en ya la renuncia de la bancada. Hay esta moción de censura en su contra que finalmente claudica. Y esta conferencia de prensa que protagoniza Luz Salgado, en la que dice pues que Daniel Salaverry se adecuó a lo que ellos le exigían, que se había comprometido a cumplir con el reglamento, y bueno, resulta que él no había dicho nada de estas cosas, ¿no? Bueno, creo que finalmente estamos en un escenario en donde hay un reajuste en las fuerzas políticas del Congreso, donde hay un presidente que asume su rol de tal. Y yo creo que sí ha cumplido el reglamento del presidente, porque está actuando de tal forma que todos nos sentimos parte del Congreso. No como antes, donde había pues un rigor respecto a algunos y por otro lado había una mano mucho más suave, ¿no? Claro, pero es que, a ver, te estoy revisando aquí cuando Carlos Tubino fue elegido vocero, ¿no? Supuestamente iban a bajar el tono, iban a buscar tender puentes. Entonces Tubino lo que dice es que va a buscar el diálogo, vamos a cambiar el tono, vamos a hacer un esfuerzo. Y finalmente Tubino ha resultado pues el vocero más agresivo de todos hasta el momento. Entonces, claro, tienen un compromiso que además lo manifiesta la propia Keiko Fujimori, y al final esto no se cumple. Y ahora tenemos pues algunas manifestaciones delirantes como de algunos congresistas, me parece que ha sido Maritza García, ¿quién ha declarado en el Pleno que ya Keiko Fujimori no manda? Milagros Salazar. Milagros Salazar. Entonces pues ya no se entiende, ¿no? O sea, la bancada tiene vida propia al margen del partido, ¿es así? Bueno, en realidad yo tengo como Maritza García, y también creo que ese es el sentir de casi la mayoría de parlamentarios, agradecer y resaltar la gestión de Daniel Salaverry. Por primera vez nos sentimos representados todos los congresistas. Y en segundo lugar, saludar la decisión de Fuerza Popular, que una vez más lo dice públicamente, que ellos van a retroceder y a cambiar y a reconocer los errores. Pero no cambian después. Pero estamos esperando, porque hemos perdido la confianza en Fuerza Popular, y estamos esperando que den muestras de eso. Y la principal muestra es que ellos agenden el tema Chávarri, agenden el tema Mamani, que creo que es un personaje que el pueblo peruano rechaza por los tocamientos indebidos últimos, que agenden también el tema, tengo 4 temas, Kenji Fujimori,
que es un tema también que está pendiente y que es en estricto cumplimiento del reglamento. ¿Cuál es el tema retorno de Kenji Fujimori, que corresponde también verlo al interior del Consejo Directivo, porque han pasado los 120 días y no ha podido ¿Se puede deshacer esa sanción que ya le han impuesto? O sea, él ha sido pues removido del Congreso. No, lo que sucede es que si bien es cierto fue removido del Congreso, pero también sucede que el artículo 24 del reglamento establece que pasados los 120 días nadie puede estar fuera del Congreso. Incluso hay una sentencia del Tribunal Constitucional. Ahora, si la cumplen o no, vamos a esperar. Caso Mamani, Chávarri, y lo más importante, que también fue la voz de Marixa Glave, fue la recomposición de las comisiones. Con esos 4 puntos de agenda, creo que el fujimorismo o Fuerza Popular daría muestras de un cambio, porque no, la confianza creo que se ha perdido y todas las voces que han apoyado y han saludado esta decisión están solicitando la reestructuración de las comisiones. Es lo que corresponde, hay una sentencia, no una, 2 sentencias del TC, una aclaración, ya más... digamos, claro, no puede estar el tema. Lo que se tiene que hacer es, efectivamente, la recomposición de las fuerzas parlamentarias, la aceptación de las nuevas bancadas y la redistribución de las comisiones como corresponde a la nueva distribución en el Congreso, la nueva Junta de Portavoces, etcétera. Pero Fuerza Popular, que aún tiene bastante peso, han perdido muchos congresistas, pero aún son una fuerza que puede, digamos, presionar con la cantidad de votos que tienen aún, no considera que estas bancadas todavía deben ser reconocidas, quieren que pase por la mesa directiva, por el Consejo Directivo primero, y dicen que así es lo que corresponde según el reglamento. Y bueno, lo que están haciendo es dilatando esto y lo que finalmente resulta es un Congreso que no representa a las fuerzas políticas reales, ¿no? Es así, corresponde que sea esto finalmente aprobado por el Consejo Directivo para que sean aceptados en Junta de Portavoces, para que recién las nuevas bancadas puedan efectivamente pues contar con el reconocimiento pleno del Poder Legislativo. La verdad que estamos en una situación especial, sui generis, que no ha pasado antes. Entonces, a raíz de las sentencias del Tribunal Constitucional, siempre ha habido la necesidad de crear un mecanismo para aplicarlas. En este caso se ha pedido una consulta a la Comisión de Constitución, que entiendo que acaba de pronunciarse al respecto, señalando que deben ser las propias bancadas las que determinen cuándo no se trata de un criterio de conciencia, lo cual a mí me parece que no procede. Porque como la propia bancada a la que tú has renunciado va a determinar si lo que tú has hecho está bien o no. Obviamente van a decir que no. El criterio de conciencia lo maneja uno en función al por qué ha renunciado. En mi caso en particular fue un tema de principios. Había un plan de gobierno en el que se establecía que se iban a apoyar las reformas políticas, en que se establecía que iba a haber un cambio y no se hizo. Entonces, una reforma electoral frustrada que no llegó a ningún puerto y que ahora nos estamos dando cuenta que se necesita. Hemos transmitido un informe que recuerda a todos digamos, los congresistas que se han ido y recordamos el caso en el que usted se enfrenta pues a Miki Torres, que también está empezando a recapacitar, dicho sea de paso, respecto a su permanencia ahí y la verdad pues que efectivamente se trata de un tema de conciencia, ¿no? En el caso suyo. Y evidentemente las discrepancias que tuvieron los seguidores de Kenji Fujimori también. Entonces, si eso lo va a determinar Fuerza Popular, pues nunca los van a habilitar para que formen una nueva bancada. Pues le van a decir, no, ellos no se han ido por el tema de conciencia y eso, digamos, no puede ser lo que determine finalmente si se puede crear una nueva bancada o no, ¿no? Por eso es que la decisión del presidente del Congreso de acatar la sentencia del Tribunal Constitucional es totalmente legal, porque uno no puede apartarse de aplicar lo que un tribunal señala. Entonces, él hubiera estado en un problema tremendo al inaplicar la sentencia y creo que ha hecho lo correcto. ¿Ustedes ya sienten que son una bancada? Déjame acotar un poquito. Sí. Es correcto lo que dice Patricia. El presidente ha actuado conforme al reglamento porque es su atribución únicamente de él. Es una facultad exclusiva que establece el reglamento. No tiene por qué someterse a consulta. La opinión consultiva se hizo como parte del trabajo. Sin embargo, jamás la Comisión de Constitución contestó. Hoy contesta, pero ya estamos escritos. Nosotros somos bancada y esa opinión consultiva tampoco tiene ninguna fuerza legal
porque no pueden ellos interpretar en la Comisión de Constitución un fallo del Tribunal Constitucional. Sencillamente porque la ley orgánica en su artículo 4 establece que ninguna persona ni autoridad puede restringir los efectos de una sentencia. Es una sentencia interpretativa, sí, pero deja claramente sentado que podemos nosotros formar una bancada. Ahora, el tema de conciencia es un tema de conciencia intrínseco, un tema intrínseco de la persona, una apreciación subjetiva, un tema de valores. Lo que para ti puede ser bueno, para mí no lo puede ser. Y ellos, como bancada, jamás nos van a dar luz verde para poder separarnos de la bancada. Entonces yo creo que hace muy mal la Comisión de Constitución en emitir un informe en ese sentido. Pero nosotros somos bancada desde el día 21. Como existe, en cambio 21 ya ustedes se consideran una bancada oleada y sacramentada. Mediante resolución legislativa y somos una bancada oleada y sacramentada. A pesar de que Fuerza Popular dice que no, porque tiene que el Congreso finalmente dar la aceptación final. Ellos interpretan que el fallo del TC dice eso. Claro, no es cierto, porque efectivamente el TC ha aclarado que no. Las bancadas se pueden formar y ya el reglamento del Congreso o ya las comisiones que tengan que ver y estudiar el caso pueden hacerlo, pero esto se tiene que cumplir. Y eso es lo que ha hecho Daniel Salaverry. Ha cumplido una sentencia del Tribunal Constitucional, porque además estaba las supuestas indagaciones y debates que se iban a hacer en Constitución durante, creo que estuvo 5 meses ahí dormido eso, 5 meses, exactamente. Entonces, claro, lo hacían para además no perder la mayoría, que es una mayoría que no les corresponde actualmente, ¿no? Es una mayoría que ya no rige la realidad política en el Congreso. Claro, con una recomposición de las, o sea, con el reconocimiento de las bancadas, que ya es un hecho oleado y sacramentado, viene la recomposición de las comisiones. Eso es a lo que se está resistiendo. Eso es lo que se refiere. Es que no quieren perder fuerza. Marisa Glave, que se refería a la recomposición. Pero ¿qué pueden hacer en el Congreso si finalmente Fuerza Popular todavía, si no va pues a la Junta de Portavoces, no hay los votos o el Consejo Directivo también lo manejan por la proporción de representantes que tienen, todavía pues pueden de alguna forma frenar, ¿no? La configuración de las nuevas fuerzas políticas en el Congreso. Y van a hacer todo lo posible, al parecer, ¿no? Yo creo que tiene que dar muestras de un verdadero consenso. Ayer lo han dicho, estuve anoche con igual como Tubino dijo que iba a ser un concertador, le iba a buscar el diálogo. Yo creo que lo dicen siempre y terminan cayendo en lo mismo, ¿no? Y ese fracaso de la moción de censura, espero que haya sido un jalón de orejas para ellos. Me resisto a creer hasta que no vea actos positivos de su parte, porque inclusive nos quisieron hacer aprobar un acuerdo para establecer cuáles serían los puntos de agenda en aras de la paz, del amor en el Congreso, lo que yo dije, esto no pasa, ¿no? Porque son gestos demagógicos que finalmente no van a llegar a puerto, y efectivamente a partir de ahí han sido hostiles continuamente. Entonces, veremos qué pasa a partir de ahora. Hay proyectos de reforma del sistema de justicia por aprobarse, que espero que sean aprobados en el pleno al que nos convoquen. Hay el tema de la Junta Nacional de Justicia, a la que nosotros, la población, todos los que hemos votado en referéndum, le hemos dado facultades para que pueda revisar los nombramientos hechos por el anterior Consejo Nacional de la Magistratura. Entonces, vamos a ver cómo caminan en estas reformas. Si realmente dicen que van a hacer cambios, pues aprobarán sin hacer objeción alguna y sin continuar con los escándalos en el Pleno para frustrar los debates. Mucho el desgaste político de Fuerza Popular ha sido el blindaje, ¿no? Descarado, francamente, porque lo que dijo César Seguro en su momento fue: no vamos a ver el tema Chávarri, vamos a ver 100 denuncias antes de las de Chávarri. Pero, congresista, esto es una prioridad, el país necesita que esto por lo menos entre en trámite y se pueda dilucidar qué responsabilidades tienen estas graves acusaciones que pesan contra él. Son 5 y se vendrá una más por lo que acaba de hacer al haber violentado, ¿no es cierto?, a través de sus asesores y sus agentes de seguridad una oficina lacrada y haber llegado 3 cajas llenas de documentación que no sabemos qué hay allí. Y además seguir mintiendo al respecto públicamente con el más absoluto descaro. ¿Por qué ese blindaje tan férreo, tan desesperado en contra de Pedro Gonzalo Chávarri? Dicen que en política no hay coincidencias, ¿no? Y no hay casualidades, perdón. Entonces, hemos visto este actuar continuo de obstrucción por parte de Fuerza Popular. El chat de la botica es clarísimo en algunos supuestos anteriores. Entonces, hay una presunción, y voy a hablar de presunción,
porque no podemos hablar de que sea un hecho cierto en la medida que no esté probado, que ha habido pues un blindaje entre ambos, entre la bancada de Fuerza Popular, entre el señor Chávarri respecto a procesos pendientes. Había una clara obstrucción al accionar de la justicia, una clara obstrucción dentro del Congreso. El señor Segura, con esa soberbia que lo caracteriza, no quería dar trámites a las denuncias y ahora nos estamos en una situación en la que ya arrinconados por el pueblo, al que hay que agradecer. Esas marchas realmente han sido positivas. La presión de todos lados hace que reaccionen y de alguna manera... Marchas pagadas, marchas de venezolanos. Bueno, yo no sé. Ayer tuvo que rectificarse, ¿no? Por supuesto, ¿no? Bueno, al menos se rectificó en algo, porque bueno, en otras cosas sigue mintiendo. Realmente yo creo, y coincido en eso con el presidente de la República, pues el estado emocional en el que está el señor Chávarri a veces le ha hecho cometer exabruptos de esa naturaleza, ¿no? El caso del fiscal de la Nación y otros casos también pendientes en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales respecto a todo este escándalo que hubo en el Consejo Nacional de la Magistratura, el caso de Cuellos Blancos, ¿usted cree que prospere si es que se reconfiguran las fuerzas en Creo que el Parlamento? Estamos frente a un nuevo escenario político y si hay una correlación de fuerzas es el momento para poder agendar esos Porque temas. ustedes han pedido que ya de una vez se les otorguen las presidencias que les corresponde. Lo que pasa ahí es lo siguiente. Fuerza Popular quiere patearlo hasta julio, Es un tema ¿no? político porque legalmente, de acuerdo al reglamento, correspondería a partir de julio. Entonces, creo que para evitar estos enfrentamientos sí podemos ceder, ¿no? Dar un paso al costado y esperar que llegue julio. Pero en lo que significa integrar las comisiones como congresista de la República, porque es tu función poder integrar alguna comisión que tú puedas tener la capacidad con voz y voto, lo podemos hacer desde ahora, porque eso siempre durante el año... ¿Qué comisión quiere usted? Por ejemplo, a mí me gustaría retornar a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, de la cual fui parte y fui relegada de manera injusta y arbitraria. ¿Y usted cree que con eso podría inclinar los votos a favor de que finalmente se vea el caso de Pedro Gonzalo Chávarri, o los casos de Pedro Gonzalo Chávarri, y por lo menos se le den trámite? De acuerdo al cuadro que tenemos preparado en el despacho, correspondería 6 cupos a Fuerza Popular. Okay. Entonces perderían mayoría, porque si le sumamos el APRA serían 7, quedan 8. Entonces sumaríamos nosotros 8, las demás bancadas, creo que podríamos agendar esos 14? temas. 8 y 7, 15. 15, ¿no? 15 integrantes. Entonces Claro. podríamos todas las demás bancadas O sea, por agendar un esos voto, temas. o sea, sería determinante. Si Por ustedes... un voto sería determinante. Claro, entonces eso evidentemente no lo van a aceptar, aunque ahora ya no le sirve Pedro Gonzalo Chávarri, ¿no? Definitivamente Porque ya no está al mando de la institución. La situación Ya del- hizo todo el daño que tenía que hacer, en todo caso. La situación de él es bastante complicada. El día de ayer, con la develación que se hizo de las imágenes, creo que como fiscal de la Nación y como fiscal supremo ya es bien difícil que se mantenga dentro de la institución por un tema de transparencia, por un tema de ética y además porque peligra y corre en riesgo las investigaciones que hayan en contra de algunos parlamentarios. ¿Qué es lo que le del puede Partido Popular. pasar? O sea, porque ya, digamos, no es más fiscal de la Nación, pero igual es un fiscal supremo, está protegido, ¿no?, por la Constitución y solamente a través del Congreso se le puede investigar. Si todas las investigaciones prosperan, sobre todo esta última, que es, digamos, la más grave por obstrucción a la justicia y otros delitos, ¿qué es lo que le podría pasar? ¿Lo pueden, digamos, destituir como fiscal supremo? ¿Eso finalmente puede ser uno Dependerá de la gravedad, dependerá de la gravedad de los hechos Si se para determina aplicar que la tuvo sanción? que ver con esta... Son gravísimos. Son de hechos sumamente graves. Yo creo que retiro de amerita- documentos en una oficina de la CRA es algo muy grave, ¿no? Es sumamente grave, pero no es solo. Estos hechos han sido ya en complicidad con otras personas que han tenido de alguna manera vinculación con el Parlamento. Y eso es lo grave, porque se supone que todos, por razonamiento lógico, sin necesidad de ser abogados, sabemos que una cosa que está lacrada y que la deja el fiscal por orden judicial seriado, no puedes mañana utilizar argumentos tan infantiles indicando que son cosas personalísimas, porque es una institución pública. Además, eso de que no había... que no tenía la legalidad porque no había el rango, si estamos señalando que son oficinas continuas o contiguas a las oficinas del fiscal de la Nación y que pertenecen a sus asesores, entonces los asesores no Pero necesitan ya han de un aclarado los tema... especialistas que sí, Claro, o sea, procede, a por ese supuesto. asesor sí podrían haber Por supuesto, entonces yo creo allanado, que... ¿no? Por supuesto, a la yo creo oficina que del el fiscal de la acto Nación legítimo, no. claro, es diferente por la jerarquía, pero es un acto absolutamente legítimo y que ha sido gravemente derrotado, fallado, porque en este caso se ha deslacrado y se ha sustraído la información. Se han cometido varios delitos, encubrimiento, sustracción de documentos, desacato a la autoridad. Entonces la señora Rosa Venegas tendrá que responder por orden de quién,
o cómo tramó esto. Sus declaraciones nos sorprendieron a todos, ¿no? Ella además no tiene miedo de que la puedan poner bajo algún tipo de restricción de su libertad y ha dicho con absoluta comodidad que no le importa si la meten a la cárcel y que le lleven chocolates, o sea, de verdad que nos sorprendió mucho cómo ella respondió a estas graves acusaciones que pesan sobre ella. Admitió que entró a la oficina y que sacó documentos, o sea, lo admitió. Pero son reacciones iniciales, ¿no? Siempre de las personas, cuando son descubiertas en un hecho, siempre la reacción es protegerse, en algunos casos negar los hechos, en algunos casos parecer fuerte, hasta que poco a poco se van descubriendo todo lo que gira alrededor de ello, ¿no? Yo lamento mucho que esté vinculada con el Parlamento, ha sido asesora en el Parlamento, ha sido congresista, y entiendo también que el ex asesor del señor Chávarri también ha sido asesor en el Congreso durante los últimos años. Entonces, de Karina Betita, sí. Entonces no hay forma de decir que no hay un vínculo, por lo menos presumible, entre lo que ocurre en el Congreso y lo que ocurría en la Fiscalía. Claro, pero ¿quién puede investigar los vínculos que supuestamente tiene Chávarri con Fuerza Popular si ellos lo niegan, finalmente son mayoría y van a bloquear cualquier investigación contra del propio partido, ¿no? No, pero como bien lo ha dicho Patricia Donaire, cuando uno es descubierta en ese momento puedes inventar cualquier cosa, pero a medida que las investigaciones avanzan, la señora no tiene la condición de funcionaria pública, por ende puede ser investigada. Entonces, al momento de la investigación, yo creo que en el avance de la investigación ella va a tener que colaborar y señalar quién le indicó, quién la autorizó y si el fiscal de la Nación tuvo una participación miembros de seguridad directa, del Estado que también están siendo investigados por la Inspectoría de la Policía también van a ser denunciados penalmente si se considera que tienen un delito y todos ellos podrán finalmente terminar siendo colaboradores eficaces en contra de Pedro Chávarri. Y hay un testimonio hoy día, ¿no?, de la agente de seguridad privada que estaba allí, que describe cómo efectivamente uno de los oficiales que estaba asignado a darle seguridad al fiscal de la Nación le dijo: estamos entrando por órdenes de Pedro Gonzalo Chávarri, ¿no? El fiscal de la Nación nos ha dicho que entremos. Y bueno, pues ella está dando este testimonio y finalmente se ve en el video cómo entran a la oficina lacrada, ¿no? Y además hay contradicciones en las que ya ha entrado el ex fiscal de la Nación, que son materia de confrontación, porque él está en una posición, la señora en otra posición, hay otro policía que ha dado otra declaración, entonces tienen que confrontarse estas declaraciones para ver quién está diciendo la verdad, pero las cámaras no mienten, o sea, los videos son clarísimos, ha habido un consenso de voluntades presuntamente, porque no creo que sea tanta casualidad que ingrese el fiscal de la Nación, ingrese la señora Venegas, tendría que ser parte de la investigación, pero las cámaras no mienten. Ustedes han sido parte de Fuerza Popular, ingresaron al proyecto político creyendo en, me imagino, una serie de cosas. Nos ha hablado Patricia Donaire de la reforma política, de la cual ella fue parte y que salió pues de verdad muy fastidiada, ¿no?, del proyecto político de Fuerza Popular cuando vio que no había la intención de generar ningún cambio. Bueno, ustedes finalmente se identificaban más con Kenji Fujimori y esta pugna interna por el poder de los hermanos Fujimori finalmente resultó en esta cisma que finalmente, digamos, vimos con preocupación, otros porque el propio hermano, ¿no?, de Keiko Fujimori fue sacrificado, ¿no?, en medio de todo esto. Él tiene muchas responsabilidades también porque hubo efectivamente una serie de pactos con Pedro Pablo Kuczynski por el indulto de su padre, que todavía deben ser investigados sin duda, pero sí, digamos, había ahí un hecho comprometedor en contra de Kenji Fujimori, pero que haya sido la hermana propia, ¿no?, que lo saque, y las declaraciones que de verdad sorprendieron a todos cuando él dice: aquí tienes mi cabeza en bandeja de plata. O sea, una declaración lapidaria que haga tu propio hermano. Se cae el indulto del padre también por todas estas actitudes. Es decir, ¿cómo ha resultado finalmente la aventura política de Keiko Fujimori al mando del Poder Legislativo? Porque no fue una derrota, tenía 70 congresistas, o sea, controlaba el Poder Legislativo, que es tan importante como el Poder Ejecutivo. Ella no lo entendió así. ¿Qué pasó? ¿Quiénes la asesoraban para que sea tan severa en su línea? ¿Por qué tanta confrontación? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Ustedes acaso ahora
ya desde la distancia pueden hacer algún análisis y tratar de explicar qué es lo que pasó, por qué ha claudicado el proyecto político de Fuerza Popular? Patricia, primero usted. Primeramente creo que la soberbia ha sido el factor determinante para no ver más allá, para no determinar cuáles son las prioridades en una agenda para el país, en no colaborar con el Ejecutivo en la elaboración de proyectos en común, en sentarse a decir esto es primero. Y lo primero, en ese caso, cuando yo tomé la batuta, era la reforma político-electoral. Se nos encargó hacer un código, trabajamos, ahí está el código, y se lo dije al presidente de la República, úsenlo y preséntenlo, hagan lo suyo con la nueva comisión de reforma que ha nombrado el presidente, porque es un proyecto importantísimo al que se encargaron de despedazarlo, de aprobar lo que sí convenía y lo que no, dejarlo ahí. Y ahora estamos asumiendo las consecuencias de ello. Yo lo dije en su momento cuando renuncié, me tildaron de caprichosa, de que yo quería imponer mi voluntad, de quería que se apruebe todo, y no es así. Ahora el tiempo me está dando la razón y seguramente también a los demás renunciantes. Entonces yo creo que esa falta de visión, esa falta de querer trabajar por el todo. Se han aprobado en los últimos años en el Congreso, y no me dejarás mentir, proyectos meramente declarativos. Los proyectos declarativos no son más que buenas intenciones que no aportan nada al desarrollo del país. Entonces, ¿cuál era la agenda de Fuerza Popular? Solamente claro, las reformas están viniendo del Ejecutivo y ya en una situación crítica. Lamentablemente las reformas las ha tenido que imponer el Ejecutivo. El Ejecutivo se ha convertido en el legislador en esta circunstancia. Nos está poniendo la tarea sobre la mesa. Y nos guste o no, ante la inacción tenemos que empezar a hacer la tarea. Obviamente el Parlamento es el escenario en el cual se debate. Y no creas, Augusto, que estas circunstancias a mí me llena de alegría o de satisfacción, la derrota de Fuerza Popular. No, porque nos está está haciéndonos ver a todos que los partidos políticos en general en el Perú están en crisis. Y están en crisis porque no hay una legislación que permita fortalecerlos. Ahorita estamos centrados en las consecuencias, en apagar incendios, el tema del transfugismo, leyes para el transfugismo, para que no se vayan de las bancadas. ¿Esa es la solución? No, la solución está en el origen. ¿Cómo elijo yo a mis candidatos? ¿Cómo establezco la afiliación partidaria? ¿Cómo uno a la gente alrededor de una ideología y no de un plan de trabajo que puede ser cambiado en cualquier momento de acuerdo a la voluntad del líder? Entonces, por ahí hay que atacar y espero que avancemos finalmente en la reforma. Keiko tuvo la oportunidad de oro, una oportunidad histórica. 73 congresistas en el Parlamento pudieron aprobar leyes de mucha importancia y de interés nacional. Mejorar el sector salud, catapultaban a la presidencia el 2021. Por supuesto, pero ¿cuál fue el problema principal? Sin ningún desgaste, pasaba suavecito nomás, ¿no es cierto? No se desgastaba, como no entiendo por qué se han desgastado de esta forma, parece a propósito, una tarea de autodestrucción acaso, de verdad no la entiendo, pero como usted dice, sí, era una oportunidad de oro. Es joven, Keiko Fujimori puede ser la presidenta del 2021, tenía el Congreso, tenía la mesa servida, ¿qué pasó? Lo que pasó fue precisamente, primero, la mala conducción política del partido Fuerza Popular. Por ende, la bancada. Porque una bancada no se maneja por lo que te digan los asesores, sino por las demandas sociales. Pierre Figari son factores, digamos que, ¿cree usted hayan llevado a Keiko Fujimori a tomar malas decisiones políticas? Creo que fue una cúpula. No solamente la señora Ana y el señor Pierre, sino una cúpula de Fuerza en los que están Popular, algunos congresistas, duros, evidentemente, por supuesto, que los más ahora, duros. Claro, que ahora les choca tener un presidente a la medida de Daniel Salaverry, que representa a todos los congresistas. Entonces, ellos no les importaba la agenda país, no les importaba el proyecto de la ciudadanía, la demanda social, hospitales, leyes laborales, no. Lo que ellos querían priorizar es ver dónde y qué proyectos podían ser favorables para sus intereses políticos, partidarios, esperanzados siempre a llegar al 2021. Pero grave error de asesoría, porque en este caso, si ellos hubieran hecho un trabajo y hubieran priorizado el proyecto de Patricia y otros proyectos más que eran, sí, de interés nacional, creo que el pueblo peruano hubiera aplaudido ese gesto y hoy estuvieran, pues, listos para ganar unas elecciones el 2021. Pero ¿qué han hecho de Keiko Fujimori? Una presa más privada de su libertad por un capricho y un antojo de la cúpula de seguir teniendo el poder. Y ahora con este nuevo escenario pero siempre lo tienen que dejarlo. Tenían el poder. Pero eran tan hambrientos de poder que creo que hasta ahora
lo han venido manejando el Parlamento como han querido. Pero en este momento la correlación de fuerzas es distinta y ellos tienen que aprender a retroceder cuando tienen que retroceder, como pasó el día de ayer, Ojalá. que han retrocedido con el Bueno, presidente retrocedieron Congreso. porque ya veían venir la goleada, ¿no? Iba a ser Era un gol. un desgaste innecesario y público. Bueno, les agradezco a ambas por haber estado Gracias a aquí ti. esta mañana y bueno, vamos a seguir seguramente conversando sobre la nueva configuración del Parlamento y las trabas que yo estoy convencido van a tratar de poner para obstaculizar ese proceso ya aclarado pues con una sentencia del Tribunal Constitucional. Ver para creer, ¿no es cierto? Así es. Ver para creer. Bueno.